Sí, buenas tardes. Mi equipo está conformado por su servidora, Mónica Daniela Flores García, mi compañera Frida Flores May, Frida, Frida May Flores, perdón, Denilson Figueroa Nájera. ¿Qué pasó? Ay, perdón, doctor, es que me puse como ansiosa y me entraron los nervios, perdón, ya. Y vamos a presentarle los de los sentidos, el sentido de la visión. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en cuanto a la anatomía, eh, el ojo es un órgano par que se encuentra en la cavidad orbitaria. Está protegido por el párpado y por el líquido secretado por la glándula lagrimal. Eh, va a poder movilizarse gracias a los músculos extrínsecos a los músculos extrínsecos del ojo y pues vamos a tener la cavidad orbitaria, que es una cavidad ósea formada por los huesos del cráneo y de la cara, el cual va a estar tapizado por periósteo orbitario. Este periósteo orbitario va a continuarse hasta fusionarse con la dura madre a nivel del conducto orbitatorio, perdón, y va a cubrir también al nervio óptico. En esta cavidad vamos a tener que su contenido es el globo ocular, los órganos oculares accesorios, es decir, la glándula, conductos lagrimales y también vamos a tener los músculos extrínsecos e intrínsecos, el nervio óptico y los nervios motores oculares, al igual que los vasos sanguíneos. Los músculos extrínsecos son aquellos que están formados por músculo estriado. em, Estos tienen la capacidad de realizar movimientos tanto voluntarios como reflejos. Y también vamos a tener a los músculos intrínsecos que están formados por músculo liso. Estos músculos van a tener únicamente la capacidad de realizar movimientos reflejos. Un ejemplo de estos músculos es el músculo ciliar. Se me olvidaba mencionarles un poquito los músculos extrínsecos. Son 4 rectos, el superior, inferior, medial y lateral, que van a tener un origen común en el anillo tendinoso común. 2 oblicuos, superior e inferior, un orbitatorio y el elevador del párpado superior. La siguiente, por favor. Eh, Ahora vamos a continuar con el globo ocular. Eh, como ya había mencionado, es un órgano par. Es de forma esférica y este va a ser el receptor del aparato visual. En él vamos a encontrar 2 polos, el polo anterior, que está formado por la córnea, el vértice de la córnea, y un polo posterior que está básicamente pues en el polo contrario o del lado contrario, lateral a la salida del nervio óptico. Este globo ocular tiene 3 paredes. eh, de exterior a interior tenemos primero la capa fibrosa, que es la más externa, y está conformada por delante por la córnea y por detrás por la esclerótica. La esclerótica está conformada por fibras de colágeno entrelazados y fibras elásticas denominadas sustancia propia. Esta capa tiene un color blanco azulado y se va a volver amarillento con la edad. Em, la esclerótica va a tener 2 caras, la externa que es convexa y aquí en esta zona se va a dar la inserción de los músculos extrínsecos y una cara interna, que es cóncava y está relacionada con la capa vascular. Eh,
La capa vascular o media se va a denominar como úvea. Esta capa se puede dividir en dos porciones, una anterior que es músculo vascular, que está formada por el cuerpo ciliar iris. El cuerpo ciliar va a tener alojado al músculo ciliar y este va a tener la capacidad de contraerse con la final de llevar a la coroides hacia adelante. Esto va a permitir que su forma se modifique y adopte una forma más convexa para una visión más de cerca. El iris va a estar ubicado en la parte más anterior. Es un disco redondeado y va a tener una apertura en el centro, la cual vamos a conocer o conocemos como la pupila. En la porción posterior es una porción más amplia y es vascularizada. Va a estar formada básicamente, bueno, va a estar formada por la coroides y está ubicado entre la retina y la esclerótica. Esta está conformada por los vasos coroideos y en él vamos a tener dos forámenes. Un foramen posterior por donde pasa el nervio óptico y un foramen anterior en donde la coroides se continúa con el cuerpo ciliar. Si no me entienden algo me pueden preguntar, porque no sé si voy un poquito rápido. Vamos bien, vamos bien. Ok. Y finalmente vamos a tener a la capa interna, o la pared interna, pero más bien, que está conformada por la retina y el epitelio pigmentario. Les hablaré de la retina un poco más adelante. Y pues finalmente mencionarles que en el globo ocular vamos a tener el contenido de un lente, el cuerpo vítreo y el humor acuoso. La siguiente, por favor. Frida, lo que pasa es que hay varios compañeros esperando entrar a la reunión. Ah, voy, ahorita los acepto. Gracias. ¿Continúo o espero que se terminen de entrar? No, continúa, hay que se vayan incorporando, que de por Ok. sí entraron tarde. Ok. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la estructura y la función de la retina. La retina va a ser la porción del ojo sensible a la luz. Como ya les había dicho, forma parte de la pared más interna del globo ocular y en esta vamos a poder distinguir varias capas. La primera y la más externa, es la capa pigmentaria, eh, la cual va a contener melanina o pigmento negro. Gracias a esta sustancia vamos a poder tener una visión nítida o una imagen nítida. Si no tuviéramos la melanina, lo que pasaría sería que los rayos de luz entrarían, atravesarían los lentes, el humor acuoso y llegarían a la retina y los rayos de luz se dispersarían a todos lados, dándonos una imagen difusa. Sin embargo, gracias a la presencia de la melanina, los rayos de luz que entran pueden dirigirse hacia puntos específicos y así poder tener una imagen más clara. También vamos a tener el contenido, vamos a encontrar que hay contenido de vitamina A, la cual va a entrar y salir de la membrana externa de los conos y los bastones, con la finalidad de ser, con la final de ser un precursor para la formación de las sustancias fotosensibles. También después vamos a encontrar a la capa de los conos y los bastones, en donde solo vamos a encontrar las prolongaciones de estos receptores. La capa nuclear externa, donde van a estar los somas de los conos y los bastones. La plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna, la ganglionar, las fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna.
Cuando hay un estímulo o una excitación de las células receptoras, los impulsos se van a transmitir por la retina a través de capas sucesivas de neuronas hasta llegar al nervio óptico y a la corteza cerebral. Esto pasa gracias a que la luz atraviesa el sistema de lentes y va a llegar hacia la capa de células, va a pasar a través de las células ganglionares y por las diferentes capas hasta llegar al segmento externo de los conos. No sé si me puedes ayudar tantito con el cursor, Denilson. Ahí donde dice los rayos de luz van a atravesar, pero no se van, digamos que no se van a detener a ser procesados en las terminaciones nerviosas, sino que van a pasar capa por capa hasta llegar finalmente a los conos, a los palitos largos, rositas, y va a ser ahí donde, gracias a la capa pigmentaria, va a absorber los rayos de luz que digamos que sobran y van a ser finalmente procesados por el segmento externo de los conos, que son, digamos, las puntitas que vemos ahí. Una vez que se procesa esa información, ahora sí se va a poder generar un potencial de acción y va a avanzar a través, ahora sí, de las neuronas bipolares y horizontales y después finalmente a las terminaciones nerviosas. Voy a intentar explicar eso un poquito mejor más adelante. La siguiente, por favor. ¿Hasta ahí sí voy clara o me regreso? ¿No? ¿Vas bien? Ok. Bueno, para entender un poquito más esto, primero tenemos que hablar de los conos y los bastones. Estos van a ser estructuras que se encuentran en la capa, desde la capa nuclear externa y la capa de los conos y los bastones, y van a ser quienes reciban y comiencen a procesar, digamos, la información visual. Estas van a tener 4 estructuras principales. La primera va a ser el segmento externo, en el cual vamos a encontrar las sustancias fotosensibles y los discos. Los discos son estructuras membranosas replegadas y en estos discos van a estar almacenadas en su forma inactiva las sustancias fotosensibles. Después tenemos al segmento interno, que es básicamente el citoplasma y se van a contener también los organelos. Especialmente tenemos que saber que están las mitocondrias, las cuales van a ser las encargadas de suministrar ATP hacia pues todo el receptor. Tenemos el núcleo y finalmente el cuerpo sináptico, el cual va a estar en contacto o en relación con las neuronas posinápticas, que son neuronas horizontales y bipolares. Individualmente, los conos son cromáticos, estos son encargados de la visión a color, y en ellos vamos a encontrar 3 pigmentos de color. En cambio, los bastones son monocromáticos y solo vamos a tener una sustancia fotosensible, que es la rodotopsina. Los bastones van a ser los encargados de la visión en la oscuridad y en algunas zonas del ojo, más bien en algunas zonas de la retina, se van a encargar también de una visión más, una visión más detallada. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la fotoquímica de la visión, primero tenemos que saber que el potencial de acción se genera gracias a que la energía lumínica es capaz de descomponer las sustancias fotosensibles. Cuando una sustancia fotosensible se descompone,
va a cambiar el umbral o el potencial de membrana de un bastón o un cono, dependiendo cuál sea el caso, y va a poder ser capaz de generar ese potencial de acción. Este proceso es similar en los pigmentos de color y en la rodotopsina, pero pues para fines de la exposición les voy a explicar únicamente el ciclo de la rodotopsina. La rodotopsina es una sustancia que está compuesta por dos partes. Una parte proteica, que es la escotopsina, y una parte una parte formada por un pigmento carotenoide, perdón, que es el retinal. Gracias a la estructura que tiene el retinal, que es en forma cis, que es la que pueden ver en la parte de arriba, va a poder establecer una unión con la escotopsina. Entonces, cuando hay una exposición a la energía lumínica, va a descomponer, se va a descomponer gracias a la fotoactivación de electrones en la retina. Esta descomposición va a hacer de modo que la forma cis del retinal va a cambiar a una forma trans. Y esta forma lineal va a provocar que comience a disociarse de la escotepsina. ¿Le das un clip, por favor? En este diagrama podemos ver que tenemos a la rodotopsina en su forma inactivada, y gracias a la energía lumínica va a ser una cuestión inmediata que el compuesto va a cambiar a vatorrotopsina. Esta es, en, esta, en este compuesto apenas comienzan a separarse la escotopsina y el retinal, pero como es muy inestable, inmediatamente va a cambiar a un compuesto llamado lumirrodotopsina, que de igual manera va a seguir descomponiéndose a medida que se va separando hasta llegar a ser metarrodopsina 1, y finalmente va a terminar convirtiéndose en la metarrodotopsina 2, o de forma más sencilla, en la rodotopsina activada. Una vez que pasa este proceso, se va a poder cambiar el umbral de la membrana y generar el potencial de acción. Una vez que esta exposición a la luz termina, la rodotopsina activada va a ser capaz de volver a su forma original mediante dos vías. Una va a ser gracias a una isomerasa, que va a transformar únicamente su forma de trans a cis, y va a poder acoplarse nuevamente a la escotopsina para hacer la rodotopsina inactivada. Pero hay otra vía en la cual participa la vitamina A, en la cual va a acoplarse va a acoplarse, o va a cambiar más bien, todo transretinal a todo transretinol, y gracias a una isomerasa nuevamente va a cambiar de su forma trans a su modo cis, y va a volver a cambiar a 11 cisretinal. De este modo, este ciclo se repite, y como ya les mencionaba antes, la vitamina A va a estar, creo que se lo mencioné, va a estar entrando y saliendo del segmento externo del cono o bastón, y va a poder generar este ciclo de nuevo. Dependiendo cuánta sea la necesidad de este cambio, pues esta vitamina va a ser capaz de regular estos cambios más rápido o menos rápido, dependiendo cómo sea la demanda. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente llegamos al punto en el que se va a generar este potencial de acción. Una vez que la rodotopsina está en su forma activada, va a ser capaz de cambiar el umbral
el umbral de membrana. A diferencia de otros receptores sensitivos, una vez que, a diferencia de otros receptores sensitivos, este umbral va a ser este disparo o este cambio en el umbral va a ser hiperpolarizante, es decir, que su negatividad va a aumentar. Usualmente o en los momentos de oscuridad, un cono o un bastón va a tener un umbral o un potencial de membrana de -40. Este umbral se va a mantener gracias a que en su interior hay un intercambio o una corriente de iones de sodio que están entrando para poder neutralizar el umbral o hacerlo un poco más positivo. Estos iones de sodio entran por canales de GMP cíclico activados y cuando se expone a la luz, lo que va a pasar es que cuando se expone a la luz, estos canales de GMP van a cerrarse debido a que una proteína G denominada transductina va a modificar su forma y va a volverlo de GMP cíclico a 5' GMP cíclico. Esto va a provocar la inhibición o la cerradura de los canales y va a impedir el paso de los iones de sodio, haciendo que el umbral se haga más negativo, llegando a alcanzar alrededor de -70 a -80, y entonces se dispara el potencial de acción, que va a viajar desde los conos y los bastones a través de las sucesivas capas de la retina hasta alcanzar las terminaciones nerviosas. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, entonces la siguiente, por favor. Y bueno, yo voy a hablar sobre la neurofisiología central de la visión. ¿Me la podrías cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a tener las vías visuales. Y las vías visuales van desde las dos retinas hasta la corteza visual. Y abandonan la retina a través de los nervios ópticos. Y las vías visuales van a dividirse en dos sistemas, que va a ser uno antiguo y uno nuevo, que más adelante les estaré hablando un poco sobre ellos. Vamos a tener que también estas fibras de cada tracto óptico van a hacer sinapsis en el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, y desde allí las fibras geniculocalcarinas se van a dirigir. ¿Cómo, perdón? Geniculocalcarina. Geniculocalcarinas. Perdón, eso. Se dirigen a través de la radiación óptica. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a tener que las fibras visuales pues también se dirigen a otras regiones más altas del encéfalo. Esto quiere decir que de los tractos ópticos van a ir al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y estos van a regular los ritmos circadianos que van a sincronizar los diversos cambios fisiológicos del organismo, ya sea la noche o el día. También vamos a tener que hacia los núcleos pretectales suscitan movimientos de reflejos de los ojos y activan el reflejo fotomotor pupilar, que son perfectas en el mesencéfalo, de los ojos con el fin de enfocar sobre los objetos de mayor importancia. Vamos a tener también que hacia el colículo superior va a controlar los movimientos direccionales rápidos, que pues es de ambos ojos. Y también vamos a tener que es hacia el núcleo geniculado lateral ventral del tálamo. Y bueno, en la siguiente diapositiva
vamos a tener lo que es el sistema antiguo y el nuevo. Las vías visuales pues también pueden dividirse en grandes rasgos, que va a ser el sistema nuevo, es dirigido hacia el encéfalo y a la base del prosencéfalo. Y en el sistema nuevo es el responsable de la transmisión directa de las señales visuales hacia la corteza visual, que va a estar situada en los lóbulos occipitales. Bueno, y en la siguiente diapositiva vamos a tener cuáles son las funciones del núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, que vamos a tener que aquí terminan las fibras del nervio óptico, porque en las fibras del tálamo, las fibras del nervio óptico pertenece al sistema visual, como ya lo había mencionado anteriormente. Vamos a tener que se transfiere información visual desde el tracto óptico hacia la corteza visual por la radiación óptica, que es el cuerpo geniculado lateral que cumple con sus dos funciones. Y también vamos a tener que filtrar la transmisión de los impulsos. Y bueno, cada una de estas es los que estoy mencionando, que me ayudas a señalar aquí en la imagen, por favor. Aquí, ajá. Vamos a estar del cuerpo geniculado lateral y de ahí va a ir procesándose toda la información hacia la parte de atrás, hacia la corteza visual. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver la estructura del cuerpo geniculado lateral, que va a estar compuesto por 6 capas. Vamos a tener que, pues después de pasar el quiasma óptico, la mitad de las fibras de cada tracto óptico va a derivar de un ojo y la otra mitad del otro. O sea, esto quiere decir que las capas 2, 3 y 5 reciben señales de la mitad lateral de la retina del mismo lado, y las capas 1, 4 y 6 reciben de la otra mitad medial de la retina del ojo contralateral. Y bueno, los impulsos de cada ojo se mantienen separados en el núcleo geniculado dorsal lateral, como pues ya se los había mencionado. Okay. Van a recibir señales inhibidoras para su reacción reguladora de las fibras, de las fibras corticofugas, que son retrógradas, que son retrógradas, y bueno, las zonas reticulares del mesencéfalo. Que en la anterior, que son retrógradas, son desde la corteza visual primaria hasta el núcleo genicular lateral. Después, en la anterior, por favor. Bueno, estas van a ser interrumpidas por la transmisión de señales y sirven para realzar la información visual que se deja pasar. O sea, toda la información que viene desde los ojos para poder pasarla y procesarla hacia la corteza visual. Y en la siguiente diapositiva vamos a tener que la división del núcleo geniculado lateral, que va a ser las capas magnocelulares, que va a ser la capa 1 y 2, que reciben conexiones desde las células ganglionares de tipo M. Estas van a ser de vía conducción rápida hacia la corteza visual. Es ciego para el color y tienen neuronas grandes. En las capas parvocelulares van a ser las capas 3 y 6, que reciben conexiones de las células ganglionares retinianas, que son de tipo P. Estas van a transportar el color, llevan la información precisa, su velocidad es moderada y estas tienen conexiones exclusivas de las células
y al igual son de pequeño tamaño. Y bueno, en la siguiente diapositiva. Ok, yo les voy a hablar de cómo se integra la información visual a nivel de la corteza. Bueno, vamos a ver que la corteza visual se va a encontrar distribuida mayormente por su cara medial de los lóbulos occipitales, como podemos ver aquí en esta imagen. Y va a estar dividida en corteza visual primaria y en corteza visual secundaria, como podemos ver aquí. Ok, vamos a empezar a hablar sobre la corteza visual primaria, que vamos a ver que esta va a estar ubicada en el área de la cisura calcariana. Y tendrá bueno, se va a extender hasta el polo occipital por delante de la cara medial de la corteza occipital. Como podemos ver en las imágenes, vamos a ver que aquí van a llegar señales visuales que van a ser directas de los ojos. ¿Qué más va a llegar aquí? Bueno, también van a llegar señales originadas de la zona macular de la retina, que van a terminar en el polo occipital, y señales originadas de la periferia de la retina, que van a formar unos semicírculos delante del polo, y pues esos se van a quedar aquí mismo en la cisura calcariana, como podemos ver en la imagen. Ok. Bueno, vamos a ver que esta corteza primaria va a estar compuesta por 6 capas, pero en la que casi van a llegar todas las fibras geniculares va a ser en la capa 4, pero esta va a tener unas subunidades que va a ser 4C alfa, donde van a venir de las células ganglionares Y la 4C y 4A y C beta, que aquí van a venir las células ganglionares X. Por ejemplo, en las células ganglionares X, lo que van a transportar va a ser una visión precisa, o sea, con detalles, y van a transportar colores también. También vamos a ver que la corteza va a estar compuesta por columnas estructurales que van a estar formadas por células neuronales en toda la corteza. Y estas van a desempeñar más funciones, como funciones sensitivas en regiones motores y de análisis. Se puede decir que esa puede ser la unidad funcional. También lo que se van a encargar estas columnas van a ser de enviar la información hacia el interior y el exterior de la corteza. Ahorita les voy a platicar un poco más de esto. Hablando ahora sobre el área visual secundaria, vamos a ver que esta área va a ocupar las zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores a la corteza primaria, como podemos ver aquí. Y la mayoría de esta información también se va a extender, como les había mencionado, hacia afuera para poder continuar en las caras laterales de la corteza occipital y parietal, perdón, y así tener un análisis y ir diseccionando la información. ¿A qué me refería con esto? Bueno, aquí aquí en esta área van a llegar los impulsos secundarios con la finalidad de, como te había mencionado, de ser analizados. Y, por ejemplo, en el área 18 de la corteza secundaria, van a llegar todas las señales de la corteza visual primaria, y de aquí se van a dirigir a áreas más alejadas, como les he mencionado, como están representadas por las flechas negras hacia el exterior y hacia el interior. Y pues se irán diseccionando progresivamente los aspectos visuales. Bueno, aquí, como les mencionaba, del análisis, para que esta información que se haya dirigido a diferentes zonas sea analizada, vamos a ver que existen dos vías. Dos vías, perdón, y una va a ser el análisis de la posición tridimensional de las formas y el movimiento de los objetos, y la otra va a ser el análisis de los detalles visuales y color. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la primera vía, que es la posición y el movimiento. Igual, como se mencionó, pues va a estar representada por estas flechas negras, y aquí, como el nombre lo dice, se van a examinar las posiciones tridimensionales que ocupan los objetos. Es decir, si un objeto está en movimiento, vamos a ir viendo pues sí, procesando cómo el objeto está en movimiento y la forma, y si va cambiando de forma o modificando. La información de esta área va a venir de las fibras Y grandes de los nervios ópticos, y que se origina en las células ganglionares de la retina. Los impulsos de primer momento que llegarán aquí en esta zona van a ser impulsos rápidos en blanco y negro.
En la segunda vía que les mencionaba, el análisis de los detalles y visuales del color. Vamos a ver que va a estar representada por las flechas rojas que irán de la corteza visual primaria hacia la corteza visual secundaria. Aquí vamos a tener, pues como sabes, como el nombre lo dice también, los detalles visuales de color y la textura. Por ejemplo, también aquí se va a analizar las letras y por ende la lectura. Y con esto así determinar qué son los objetos o cómo están posicionados en el espacio. Para esto se necesitan una estimulación y esa es la estimulación durante el análisis. En este punto, las señales de la corteza visual primaria van a ocupar los contrastes para así procesar la información. ¿A qué me refiero con esto? Aquí en esta imagen tenemos una imagen retiniana que la vemos roja y toda rellena, pero en un estímulo cortical vamos a ver que se va a concentrar en este punto, en líneas finas del contorno de la imagen. Pero no solamente se va a concentrar en el contorno, porque también en este punto vamos a ver que vamos a diferenciar las líneas, si son verticales, horizontales, o si tienen un grado de inclinación. A esto va a ser a través de la excitación de neuronas del segundo orden de las células simples de la corteza visual. Por ejemplo, aquí les puse un pequeño esquema donde vemos los estímulos lineales que van a ser procesados en las células simples y en las células complejas. Vamos a ver que aquí se van a procesar líneas también o patrones que son más específicos, como con un patrón de ondas o en zigzag o líneas más específicas. Aquí mismo también vamos a tener los estímulos o bueno, las señales de los estímulos de color, ya que con esto también se van a procesar en estas mismas células. Se van a procesar en estas mismas células. Y pues con lo que le he mencionado sobre el contraste, los contrastes de los colores, vamos a ver que van a ser la luz que va a reflejarse en la retina, por ejemplo, verde, rojo y así, para poder ser procesados a través de estas mismas células. Y bueno, creo que esto sería pues, todo de nuestra parte. Bien, podemos regresarle a donde está la vía visual completa, desde retina hasta región cortical, calcarina. Pues ya, ahí. Avanzamos un poquito. Tal vez esa. Bueno, pues me parece que fue una exposición muy, muy detallada, estuvo muy bien explicada, pero ¿qué podemos ensayar de los defectos visuales? ¿Qué podrían decirme ustedes de los defectos visuales? Si una persona está ciega de un ojo, técnicamente, ¿cómo llamamos a eso? A la ceguera de un ojo, ¿cómo le llamaríamos? El paciente tiene que, para no decir ceguera, ¿cómo decimos? Amaurosis, ¿no? Sí. Decimos que el paciente tiene amaurosis, ya sea del ojo derecho o del ojo izquierdo. Pues llevémonos al aspecto clínico. La amaurosis es la falta de percepción visual de un ojo. ¿Y cómo definiríamos, con qué término definiríamos a la falta de visión de la mitad de un campo visual, de un solo ojo? Si fue amaurosis
en su totalidad del campo, la mitad del campo, ¿cómo se llama eso? A ese defecto, ¿cómo le llamamos? ¿Nadie? Bueno, al defecto visual de la mitad del campo le llamamos hemianopsia. Hemianopsia. Y pues de acuerdo a cómo vamos considerando grupo de edad, evolución del padecimiento, síntomas agregados, voy a darles un ejemplo. Será lo mismo pensar en la topografía de las lesiones, considerando que ustedes ya se saben este dibujo que está aquí de la vía visual. Será el mismo defecto visual el que se ve cuando un paciente tiene un problema en la retina del ojo izquierdo, pero en el campo nasal, o sea, en donde está ahí ese dibujo marcado de azul, a un defecto de la retina que esté en el campo temporal, o sea, temporal porque se llama del lóbulo temporal, no en tiempo, representado ahí por lo que se observa en color rojo. Será lo mismo que un paciente tenga una lesión ahí, paciente menor de edad, un paciente recién nacido, que no vea bien, que perciban los papás que el bebé no ve bien, que cuando le muestran el biberón, o que va a ser amamantado, no percibe del lado donde la mamá está acercando o la mama o el biberón. O será lo mismo de un boxeador que le dan un golpe en el ojo y que el lado temporal de la retina del lado izquierdo, del ojo izquierdo, será el mismo defecto visual o será el mismo defecto visual si a un joven de 18 años le detectan un glioma del nervio óptico, ahí donde está representado. ¿Será el mismo defecto visual que los otros casos? ¿Será el mismo defecto visual a donde está ahí representado en el quiasma óptico, o sea, la decusación de los nervios ópticos? ¿Será el mismo caso de una paciente de 23 años que tiene un tumor hipoficiario y está comprimiendo el quiasma óptico? ¿Será el mismo defecto visual que lo que les hablé anteriormente? ¿Será el mismo defecto visual a nivel del tracto óptico, es decir, del quiasma a el cuerpo geniculado lateral? ¿Sería el mismo defecto visual de los anteriores si el paciente tiene una contusión hemorrágica postraumática que afecte el tracto óptico, o que una contusión hemorrágica que afecta por donde está el cuerpo geniculado lateral, o un paciente que tenga un tumor y que afecte la zona, un glioma que afecte la zona a donde está la radiación óptica, o que tenga un tumor, un glioma o un meningioma que afecte la región occipital, es decir, corteza visual primaria, lo representado ahí del lado izquierdo en rojo. Todo esto que les hablo, ¿son los mismos tipos de defectos visuales o en qué cambian? ¿Quién quiere participar? ¿En qué cambian? Yo tengo entendido que, bueno, al menos las lesiones respecto a vías ópticas y campos visuales van a diferir en la lesión y causa de lesión. Por ejemplo, ahorita mencionó tumores hipoficiarios y si mal no recuerdo, un tumor hipoficiario podía causar ¿cómo se llama?
hemianopsia bitemporal, que pues sería lo contrario que la hemianopsia binasal. Pues, para simplificarlo, un tumor hipoficiario podría causar la pérdida del campo, del campo visual, perdón, hacia los laterales. Entonces creo que todas las lesiones que menciono y las causas de la lesión van a causar la pérdida de visión en un campo visual en particular diferentes entre sí. No sé si me expliqué. Pues vas por ahí, vas más o menos, pero, o sea, para saber interpretar el defecto visual, tenemos que conocer precisamente las vías visuales. O sea, porque no es el mismo defecto visual a la lesión del boxeador que le golpean el ojo y tiene un desprendimiento parcial de la retina, a la lesión del paciente que les comenté que tiene en el nervio óptico, como lo acabas de explicar, una lesión que hay en el chiasma óptico y que comprime a nivel de la decusación, y la decusación, como ustedes lo están viendo ahí en el diagrama, afecta tanto fibras que vienen del izquierdo al derecho, ahí ejemplificadas con líneas azules, como las del derecho al izquierdo que van en rojo. O sea, si ahí donde se están decusando hay un factor compresivo, entonces ya no hay transmisión de lo que están percibiendo esos conos, esos bastones, ni con el ojo derecho, ni con el ojo izquierdo, en el área de la retina. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Al yo pedir de qué parte, estoy pidiendo si es nasal o temporal. Ahí lo tienen. No es gran ciencia. O sea, si hay algo que está comprimiendo ahí, es donde se están cruzando el rojo con el izquierdo, entonces pues no va a haber información. Aunque la retina esté bien, no va a haber información que pase por ahí. Entonces, lo que ven ustedes de la retina azul del ojo izquierdo y lo que ven en el ojo derecho en rojo, pues no tiene forma de transmitir a más atrás si se puede integrar lo que está viendo la persona. Entonces, si el campo nasal anatómico está afectado, el campo visual que el paciente no ve, ¿de dónde no ve? No escucho. Hay 33 personas, 33 participantes, porque me excluyo yo, y no escucho a uno solo. No sé si no me están entendiendo o no saben la contestación. Dijo que, perdón, me perdí un poco. Dijo que la lesión iba a estar en qué punto. Si estamos hablando del quiasma óptico, y ahí en donde se cruzan las fibras, donde ven el cruce del rojo con el azul, si hay un factor compresivo ahí por un tumor y no está conduciendo entonces la información de la retina en color azul del ojo izquierdo y del ojo derecho, la que está en rojo, entonces el paciente no ve hacia dónde, enfrente no ve hacia dónde. Lo azul del lado izquierdo va a dominar el campo visual externo. Lo rojo del lado izquierdo va a dominar el campo visual interno. Hablamos de un solo ojo. En el derecho es exactamente igual, pero confluyen. Entonces, la persona no va a distinguir lo que tenga enfrente de ella. ¿De qué lado? ¿Del temporal o del nasal? El nasal.
Es del temporal. Es del temporal. Voy a mandar como ensayo ejemplos de lesiones en diferentes niveles, como se los comenté, de las vías visuales, y ustedes me van a traducir qué tipo de defecto visual. Porque si estoy hablando de un defecto visual de la mitad, entonces dijimos, ¿cómo se llama eso? Que no ve bien la persona en la mitad del campo visual. ¿Cómo se llama ese defecto visual? Hemianopsia. Hemiamaurosis. Hemianopsia. Hemianopsia. Amaurosis, recuerden que es carencia de, no tiene visión, pero es de completo, amaurótico, está ciego un ojo. Si es la mitad, es hemianopsia. ¿Sí? ¿Y en qué casos hay cuadrantopsia? ¿O no existe la cuadrantopsia? ¿Estoy inventándolo yo? ¿Existirá la cuadrantopsia? Es decir, un defecto visual de un cuadrante o de dos cuadrantes. ¿Existirá la visión tubular? Bueno, pues va a ser un ejercicio que me van a mandar en un ensayo. Les voy a dar las características, yo creo que mañana en la noche, porque deben de aplicar esto a la clínica. ¿Qué les he dicho desde la primera clase? Todo lo que aquí toquemos lo vamos a llevar al paciente. Lo vamos a llevar al paciente. De Nilsson, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Bien. Fátima, ¿me escuchas? Sí. Fátima, ¿me escuchas? Sí, Bien. Y las dos Jimenas, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bien. A ver, a quienes mencioné. Ustedes están en urgencias, están de estudiantes rotando y llega un paciente que es víctima de accidente automovilístico. El paciente trae abulsión de hemicara derecha con una exposición total del globo ocular derecha. Derecha, la abulsión y la exposición ocular también es derecha. Ese paciente, ustedes díganme, ¿qué sintomatología del tema que estamos tocando va a tener? Estamos hablando de los campos visuales, ¿no? De Nilsson, Fátima y las dos Jimenas. ¿Qué sintomatología visual va a tener el paciente? ¿No? Pues supongo que pues no va a haber, o sea, no va a tener, va a tener una visión parcial. Pues parece que la respuesta me lo está dando O una pérdida de la una visión en señorita el de ojo tercero de izquierdo. secundaria. ¿Cómo, de Nilsson? Puede tener una pérdida de la visión en el ojo izquierdo. Pero, ¿de qué estamos hablando, de Nilsson? Esa respuesta me la está dando alguien de segundo de preparatoria, no un estudiante de medicina, y acabamos de decir cómo se llama eso. ¿Cómo se llama eso que me acabas de decir? ¿Qué término médico dijimos que tiene? Amaurosis, ¿no? Amaurosis.
Amaurosis, de Nilsson, ¿dónde estabas? ¿Estabas en la clase o no? Sí, pero tengo unos problemas de la conexión. Pues donde se interrumpa la conexión, y esto es para todos, pues tienen ustedes todo el derecho de decir, me perdí, tengo dudas, no prosigan, aquí pueden detenerse, no entendí esto, es importante, no permitan que sus compañeros sigan con la presentación si se les interrumpió, todos tienen derecho a que vuelvan a repetir sus compañeros si tuvieron algún problema con la conexión, no se queden con dudas. Ahorita yo no sé de Nilsson si tienes dudas porque no atendiste, porque se te fue el internet o porque de plano no entendiste nada. Porque lo dijimos, que la falta de visión de un lado, o sea, con un globo ocular completo, eso se llama maurosis. Y si el paciente tiene abulsión, o sea, el ojo lo trae afuera, ¿ese ojo verá si lo trae afuera? No, entonces el paciente está maurótico. Si no llevamos a la clínica lo que se está diciendo aquí, en la teoría estamos fritos. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos casos clínicos si no estamos comprendiendo lo básico? Jimenas, las dos Jimenas, ¿qué pasó? ¿No se entendió esto o no escucharon tampoco cuando dije el concepto de amaurosis? ¿O por qué no dicen de amaurosis? ¿A qué le tienen miedo a equivocarse? Pues si supieran las cosas, serían médicos, no estudiantes. Y si se equivocan, no hay problema, podemos repetirlo. Pero aquí no sé si no entendieron, se les fue el internet o de plano estaban pensando en otras cosas. ¿Qué pasó, Jimenas, las dos Jimenas? No, pues ¿Tienen la verdad problema de yo no conexión? escuché esa parte, doctor, una disculpa. No, pues es que tenemos que estar atentos, debemos de estar atentos. ¿De qué vale el esfuerzo que hicieron sus compañeros en explicar esto si no lo comprendemos y si no ponemos un poco de más atención? O sea, ¿a qué piensan entonces dedicarse? ¿Van a ser internos que van a hacer diagnósticos? ¿O van a ser internos que nada más sirvan para ser mandados en el hospital, para llevar las gasometrías, los exámenes de laboratorio, hacer solicitudes de rayos X? ¿Eso va a ser su internado? Si no entienden esto, eso va a ser su internado. Van a ser los mandaderos. Pero ¿cómo es posible que estoy hablando esto hace media hora y no lo entienden? Y tras de que no lo entienden, no lo dicen. Fátima, ¿qué pasó, Fátima? Fátima, ¿estás conectada? Sí, doctor. Sí, de hecho le iba a mencionar yo que a lo mejor iba a ser una cuadranopsia, pero pues creo que estaba mal mi respuesta. No, pues es que debes de fundamentar. O sea, si el ojo lo trae afuera, ¿con qué va a percibir? ¿Con qué va a percibir? Entonces, si les estoy dando un ejemplo burdo, como para que me digan que está maurótico de un ojo, ¿cómo les puedo dar un ejemplo más específico de un cisticerco que está en zona calcarina? Un cisticerco que tiene un paciente y está en zona calcarina. Menos me van a decir el defecto visual que tiene. La verdad, esto sí me molesta con ustedes. O sea, los tiempos se van y los tiempos no regresan. Y si sus compañeros están haciendo un esfuerzo por dar una presentación, no lo están haciendo por obtener una calificación, es para transmitir un conocimiento. Pero si ustedes no reflejan interés en adquirir ese conocimiento, sean honestos con ustedes mismos y vean si en realidad quieren estudiar medicina. O si quieren estudiar medicina nada más para las materias fáciles. Esto no es fácil. Esto no es nada fácil. Si alguien les dijo que la neurofisiología es fácil, no es fácil. Y la verdad, no les voy a regalar calificaciones. Tengo aquí con una participación positiva a Paola Michel. Y con una cruz a De Nilsson, a Fátima
y a las 2 Jimenas. Realmente me decepciona que si está terminando el equipo de exponer esto, se hagan preguntas para entrar a los ejercicios clínicos y ustedes ni participen, ni se imaginen, y ni siquiera pongan un poco de su parte para tratar de aplicar esto teórico a la práctica. Me quedo decepcionado y pues estoy molesto. Prefiero finalizar aquí esto y el equipo que sigue, por favor, el miércoles nos vemos. Analicen las cosas y vean lo que voy a subir ahí, las características del ensayo, porque al paso que vamos, no vamos a salir bien. Jóvenes, que tengan buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta Tenga luego. bonita tarde. Ande. Estábamos, mi compañera Frida y yo, Flores García Mónica, estábamos exponiendo del mismo dispositivo, porque estamos en presencial y nos conectamos de aquí, por si no sé si haya distinguido nuestras voces. ¿Estaban en qué? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? Es que nosotras estamos en la modalidad presencial ahorita